En el vasto y complejo tapiz de la historia oculta y la cosmología esotérica moderna, en ese universo de relatos que se atreven a desafiar nuestra comprensión de la realidad, pocas figuras son tan centrales, tan formidables y tan inquietantes como los draconianos. Lejos de ser meras creaciones de la ficción, en las crónicas del alma y en las narrativas de quienes han explorado los rincones más oscuros de nuestro pasado, emergen como una fuerza arquetípica. Son el principal antagonista en un drama cósmico que abarca eones y galaxias. Representan la encarnación de una filosofía de control, de jerarquía implacable y de conquista incesante, actuando como el motor primordial del conflicto que ha dado forma no solo a la historia galáctica, sino también, y de manera crucial, al destino velado de la humanidad. Para comprender la magnitud de esta saga, debemos primero entender el cisma filosófico que, según estas tradiciones, divide a las civilizaciones avanzadas del universo. Es una elección fundamental, una bifurcación en el camino de la conciencia, el servicio a sí mismo frente al servicio a otros. Y los draconianos, se nos dice, son los arquitectos y los más fervientes exponentes de la filosofía del servicio a sí mismo. Es una cosmovisión fundamentada en la dominación, en la explotación de los recursos y en la subyugación de otras razas como un medio para el avance propio. Esta ideología, fría y lógica en su aplicación, se contrapone directamente al etos de benevolencia, cooperación y unidad de sus adversarios, a menudo agrupados bajo la bandera de una federación galáctica de mundos. En este gran tablero de ajedrez cósmico, la Tierra no es un planeta aislado y sin importancia. Es un premio estratégico, un oasis de inmenso valor biológico, genético y espiritual. Nuestra historia, por lo tanto, se convierte en un campo de batalla por delegación, un escenario donde las agendas de estas fuerzas galácticas opuestas se manifiestan a través de la influencia sutil, la manipulación genética y el conflicto directo. La narrativa draconiana, cuando la examinamos en su totalidad, cumple una función similar a la de una teodicea moderna. Un marco para explicar la existencia del mal y del sufrimiento en el mundo. Al atribuir la fuente del conflicto, la opresión y el caos a una agencia tangible, inteligente y no humana, se externaliza el origen del mal. Esto proporciona un antagonista claro y, en consecuencia, un camino definido hacia la resolución y la liberación. En las cosmologías religiosas tradicionales, figuras como Satanás o Ahriman cumplen este rol explicativo. En nuestra era moderna, caracterizada por la tecnología y la exploración espacial, el mito draconiano sirve a un propósito análogo, respondiendo a la pregunta ¿por qué hay tanto sufrimiento? Con la escalofriante respuesta: porque un antiguo imperio alienígena depredador nos está manipulando. Este marco narrativo no solo busca explicar las injusticias globales y el sufrimiento humano, sino que también ofrece un llamado a la acción, el despertar de nuestra conciencia como el acto supremo de resistencia y liberación. Hoy, viajero del alma, nos adentraremos en la sombra para comprender la luz. Desvelaremos la historia de este imperio formidable, no para infundir miedo, sino para encontrar las llaves de nuestra propia soberanía.
Para comprender la escala y la naturaleza de la influencia draconiana, es imperativo examinar sus orígenes, que, según las fuentes, se remontan a los albores de la vida inteligente en esta galaxia. Se les presenta no como meros invasores, sino como una raza antigua e indígena de este sector del cosmos, con un arraigado y profundo sentido de primacía y derecho galáctico. La mayoría de las fuentes coinciden en que el Imperio Draconiano tiene su origen y su trono en el sistema estelar de Alpha Draconis, en la constelación de Draco, el dragón. Hay quienes afirman, basándose en contactos con inteligencias de otros mundos, que los draconianos son una de las razas reptilianas más antiguas de la galaxia, con un imperio que se ha expandido inexorablemente durante millones de años. Esta inmensa antigüedad es absolutamente fundamental para su psicología imperial. Se consideran a sí mismos los legítimos herederos y gobernantes de la galaxia, viendo a otras razas, especialmente a las formas de vida humanoides o mamíferas, como advenedizas, como una anomalía a ser contenida o asimilada. Son, desde su perspectiva, una raza de guerreros y conquistadores en constante expansión que consideran a la Tierra no solo como un planeta a conquistar, sino como su antiguo hogar ancestral, un puesto de avanzada que una vez fue suyo y que ahora reclaman. Su origen en Alpha Draconis, que fue una de las antiguas estrellas polares de nuestro planeta hace milenios, refuerza simbólicamente su autopercepción como un poder central, un eje fundamental en el cosmos. Una perspectiva notablemente detallada sobre los orígenes reptilianos es ofrecida a través de la decodificación de antiguas lenguas y mitos sumerios. En estas interpretaciones no se utiliza el término draconiano, sino que se describe una compleja y a menudo conflictiva red de razas reptilianas conocidas genéricamente como los Jinabul, que en sumerio significa lagartos. Dentro de esta vasta familia galáctica se identifica una casta real de albinos alados, los Kingubabar, a quienes se asocia explícitamente con la constelación de Draco. Estos Kingubabar son presentados como la élite aristocrática y la cúspide del poder de los Jinabul, a menudo en conflicto con otras facciones como los Ushungal, los grandes dragones, y los Anuna, los famosos dioses de las tablillas sumerias, a quienes estas crónicas describen no como la raza gobernante, sino como una casta de guerreros al servicio de los Ushungal. Esta narrativa proporciona una rica mitología interna, llena de guerras civiles, alianzas dinásticas y traiciones amargas, que contextualiza y da profundidad a las ambiciones imperiales y a la naturaleza inherentemente conflictiva de la raza draconiana. La expansión del Imperio Draconiano es un tema central y sangriento en esta historia oculta. Hay relatos que detallan una campaña de conquista galáctica de una duración y escalas asombrosas en la que los draconianos subyugaron hasta 21 sistemas estelares. El conflicto más significativo y trágico en esta historia temprana fue la guerra contra las civilizaciones humanas del sistema de Lyra. Según estas crónicas, los liranos eran una raza pacífica, principalmente agrícola y artística, que representaba la primera gran expansión de la vida humanoide en la galaxia. Fueron brutalmente atacados por las fuerzas de Draco, que no veían en ellos a un igual, sino a una infestación que debía ser erradicada. La guerra culminó con la destrucción de 3 planetas liranos, Vila, Deca y Merok, y la masacre de millones de sus habitantes. Fue un genocidio a escala planetaria.
Este evento cataclísmico es presentado como el catalizador de la diáspora humana por toda la galaxia. Los supervivientes liranos, en sus arcas estelares, huyeron a otros sistemas, incluyendo las Pléyades, Sirio, Arturo y Andrómeda, sembrando la forma de vida humanoide en muchos mundos. Y fue en respuesta a la continua e implacable agresión draconiana que estas colonias dispares, estos refugiados de una gloria perdida, finalmente se unieron para formar la Federación Galáctica de Mundos. No era una alianza de conquista, sino un pacto defensivo, una hermandad forjada en el fuego y la pérdida, dedicada a oponerse a la tiranía del imperio draconiano. Este relato establece el marco para un conflicto milenario, una guerra en el cielo que no es solo por territorio, sino por ideología. La expansión imperialista y jerárquica de los draconianos contra la confederación cooperativa y soberana de las razas humanas. La estructura del imperio draconiano es un reflejo directo y cristalino de su filosofía fundamental. No es simplemente una organización política, es un sistema totalitario basado en la genética, una jerarquía implacable y una ideología depredadora que impregna cada aspecto de su existencia. Para comprender sus acciones, es esencial analizar la anatomía de su poder. La sociedad draconiana se define por un sistema de castas de una rigidez absoluta, determinado no por el mérito, el talento o el logro individual, sino exclusivamente por la genética y la pureza del linaje. Esta estructura es análoga a los sistemas jerárquicos más severos de la historia de la Tierra. Pero en el caso draconiano, la jerarquía es aún más estricta y biológicamente arraigada. Una pirámide de poder grabada en el ADN. En la cúspide de esta pirámide se encuentra la realeza, Nosiacar. Se les describe como reptilianos albinos de una estatura colosal, entre 7 y 9 metros, con apéndices alados que les otorgan una presencia majestuosa y aterradora. Sus ojos, se dice, pueden cambiar de color y ejercer una influencia hipnótica. Son la casta gobernante, los maestros estrategas, los emperadores del imperio. Poseen capacidades psiónicas extremadamente poderosas, incluyendo telepatía y control mental a gran escala, y una longevidad que se mide en miles de años. Debajo de ellos se encuentra la casta guerrera. Son reptilianos de menor estatura, aunque todavía imponentes, de unos 2 a 2.5 metros de altura, con una piel escamosa de color verde oscuro o marrón terroso y una complexión física formidablemente musculada. Son los soldados de infantería, la fuerza de choque del imperio, criados para el combate y la obediencia. Se caracterizan por su ferocidad en la batalla, su fuerza física superior y una lealtad incondicional y genéticamente programada a la casta Siacar. A menudo operan con una conciencia de colmena, moviéndose como un solo organismo en el campo de batalla. Finalmente, en un nivel inferior pero crucial, se encuentra la casta científica o infiltradora. Sus descripciones físicas son menos consistentes precisamente porque su principal habilidad es la de cambiar de forma para infiltrarse en otras civilizaciones. Son los responsables del desarrollo tecnológico, de la ingeniería genética, de la bioguerra y de las operaciones encubiertas que siembran el caos y la división en los mundos que el imperio desea conquistar. Poseen un intelecto superior, una maestría en genética y biotecnología, y la temida capacidad de la metamorfosis.
La ideología que sustenta y justifica este rígido sistema es la del servicio a sí mismo. Esta filosofía, en su forma más pura y lógica, postula que el propósito de la existencia es la acumulación de poder y el avance del yo individual o del yo colectivo de la especie a expensas de todos los demás. No es simplemente egoísmo en el sentido humano, es un camino de evolución consciente que ve a los otros seres y a otras civilizaciones no como iguales, sino como recursos para ser explotados o como obstáculos para ser eliminados. Este sistema de creencias es intrínsecamente depredador y jerárquico. Los más fuertes, los más astutos, los genéticamente superiores, tienen el derecho natural y cósmico de dominar a los más débiles. Esta filosofía se manifiesta en cada acción de su imperio. La conquista no es solo una estrategia política, es una expresión de su naturaleza más profunda. Creen que al subyugar a otras razas están cumpliendo con una ley cósmica de supervivencia del más apto y al mismo tiempo están absorbiendo la energía, los recursos y el potencial genético de los conquistados para fortalecerse y expandirse a sí mismos. Esta ideología es la antítesis directa y diametralmente opuesta del servicio a otros, practicado por la Federación Galáctica, que se basa en la cooperación, la soberanía, la unidad y el reconocimiento del valor intrínseco de toda forma de vida. Las prácticas religiosas draconianas, según se infiere de las fuentes, están lejos de ser espirituales en el sentido humano de conexión con una fuente divina de amor. En lugar de adorar a un creador externo o a un principio universal, su sistema de creencias se centra en la adoración de su propio linaje real y en la glorificación de la pureza genética. Los Yakar, como la casta más antigua y genéticamente pura, son vistos no solo como reyes, sino como dioses vivientes, la cúspide de la evolución reptiliana. Sus rituales, descritos como autoritarios, grandilocuentes y a menudo brutales, sirven para reforzar esta jerarquía y para infundir miedo y obediencia en las castas inferiores. El término leyes draconianas, que en la historia de la Tierra se refiere a los códigos legales extremadamente severos de la antigua Atenas, se utiliza aquí para describir un sistema de control social implacable que refleja su filosofía imperial. El miedo, la obediencia incondicional y el sacrificio, probablemente de las castas inferiores o de las razas esclavas, serían los pilares de sus prácticas de adoración, diseñadas para consolidar y magnificar el poder de la élite gobernante. La conexión entre su estructura social y su biología es fundamental. La obsesión draconiana con la genética, la pureza de la sangre y la creación de razas híbridas no es un mero capricho, sino la manifestación de su creencia fundamental, que el derecho a gobernar y el valor de un ser están codificados en su ADN. La filosofía del servicio a sí mismo se justifica, desde su perspectiva, por una superioridad genética inherente. Esto proporciona una lógica interna, fría e inquebrantable a sus acciones, por malévolas que nos parezcan. No se ven a sí mismos como malvados, se ven como los gobernantes naturales del universo, ejerciendo su derecho de nacimiento a través de la conquista, la asimilación y un orden implacable
Los draconianos son descritos como seres formidables no solo por su tecnología, sino por sus capacidades biológicas y psíquicas inherentes. Estas habilidades no son meramente accesorias, son las herramientas fundamentales de su estrategia de infiltración y dominación, permitiéndoles librar una guerra en el plano de la conciencia misma, un campo de batalla invisible para la mayoría de sus presas. Como hemos vislumbrado, las descripciones físicas de los draconianos varían según la casta, pero comparten rasgos reptilianos comunes que evocan un temor primario. Basándose en los testimonios de supuestos contactados y denunciantes de programas secretos, los miembros de la casta guerrera suelen medir entre 2 y 2.5 metros de altura, con una complexión musculosa y poderosa, piel escamosa de un color verde oscuro o marrón terroso que les sirve de camuflaje natural, y ojos que pueden ser de un amarillo felino o de un rojo reptiliano, con pupilas verticales que parecen penetrar el alma. Los Siakar, la casta real, son una visión de poder aterrador. Se dice que alcanzan alturas de 7 a 9 metros, con una piel blanca y escamosa, casi translúcida, que les da una apariencia albina y fantasmal. Sus apéndices alados no son meramente decorativos, son funcionales, permitiéndoles volar en atmósferas adecuadas. Sus manos y pies están dotados de garras, y su presencia física es tan abrumadora que puede paralizar a seres inferiores por el puro miedo. Una de las capacidades más temidas y estratégicamente cruciales de los draconianos, especialmente de su casta científica e infiltradora, es la metamorfosis o cambio de forma. Esta habilidad, según estas narrativas, les permite adoptar una apariencia humana perfecta, facilitando la infiltración en las civilizaciones objetivo, desde los niveles más altos de poder, la política, las finanzas, la religión y el ejército. Hay investigadores que han dedicado gran parte de su obra a exponer esta idea, afirmando que muchas de las familias de la élite global, desde la realeza europea hasta las dinastías políticas y financieras de la actualidad, son en realidad linajes de sangre reptiliana que mantienen su forma humana a través de rituales específicos, una alta concentración de su propio ADN y el consumo de energía humana, o en las versiones más oscuras, de sangre y hormonas humanas para mantener la cohesión de su campo energético y no revertir a su forma original. Se relata cómo los reptilianos utilizaron esta táctica para infiltrarse en la civilización atlante, secuestrando humanos y creando híbridos para corromper la sociedad desde dentro, sembrando la desconfianza y el materialismo. Aunque el mecanismo exacto de la metamorfosis no se detalla exhaustivamente, se presenta como una habilidad biológica avanzada, posiblemente aumentada por tecnología, que les permite manipular su propia estructura molecular para imitar otras formas de vida. Es el arma perfecta para la guerra encubierta. Más allá de su destreza física, los draconianos son maestros consumados de la guerra psíquica. Poseen un amplio espectro de habilidades psiónicas, siendo la telepatía y el control mental directo las más destacadas y peligrosas. A través de la telepatía, pueden comunicarse instantáneamente entre ellos a través de vastas distancias y, lo que es más importante, pueden leer los pensamientos y las intenciones de otras especies, lo que les otorga una ventaja táctica inmensa.
Siempre están un paso por delante. Sin embargo, su habilidad más siniestra es el control mental. Se dice que son capaces de proyectar pensamientos, emociones e impulsos directamente en la mente de sus víctimas, tanto a nivel individual como colectivo. Pueden manipular a individuos en posiciones de poder para que tomen decisiones que beneficien al imperio, y pueden influir en poblaciones enteras para que actúen en contra de sus propios intereses. Esta capacidad es la piedra angular de su estrategia de control a largo plazo. En lugar de gobernar únicamente por la fuerza bruta, que es costosa y genera resistencia, prefieren fomentar la división, el miedo, el odio, la codicia y el caos dentro de una sociedad. Estas emociones de baja vibración crean un entorno psíquico que no solo pueden dominar con facilidad, sino del que, según algunas teorías, se alimentan energéticamente. El sufrimiento y el miedo humanos son, en esta visión, una fuente de sustento para ellos. Al mantener a la humanidad en un estado constante de conflicto y ansiedad, debilitan nuestra voluntad colectiva, fragmentan nuestra unidad y nos hacen susceptibles a la subyugación. La estructura de castas draconiana se ve reforzada y mantenida por una forma de conciencia de colmena, especialmente entre las castas inferiores. Mientras que la realeza Siakar posee una individualidad, una astucia y una voluntad estratégica muy desarrolladas, las castas guerreras y trabajadoras operan con una mentalidad colectiva, conectadas psiónicamente entre sí y dirigidas por la voluntad de sus superiores. Esta conciencia de colmena les confiere una eficiencia, una disciplina y una unidad de propósito aterradoras. Les permite ejecutar planes complejos a lo largo de milenios sin desviaciones, sin rebeliones internas como la de los Igigi en el bando Anunnaki, sin disensiones. Actúan como un único organismo imperial con un único y frío objetivo: la conquista. Estas capacidades biológicas y psíquicas revelan una estrategia de guerra mucho más sofisticada y total que la simple conquista militar. El objetivo principal draconiano es la subyugación de la conciencia. La metamorfosis les permite infiltrarse en las estructuras de poder. El control mental les permite manipular a las masas desde dentro, haciendo que la población objetivo participe activamente y a menudo inconscientemente en su propia esclavitud. El verdadero campo de batalla, por lo tanto, no es el espacio físico, sino el paisaje interior de la mente humana. El poderío del imperio draconiano no se basa únicamente en sus habilidades innatas, sino en una sinergia aterradora entre su biología y su tecnología. Sus herramientas de conquista son un reflejo directo de su filosofía de dominación, diseñadas no solo para destruir, sino para consumir, asimilar y controlar toda forma de vida. Las fuentes describen una formidable armada interestelar, a menudo denominada la Flota Oscura. Aunque los detalles técnicos específicos de sus naves y armas son escasos en el material disponible, su capacidad documentada para conquistar 21 sistemas estelares, como relatan algunas crónicas, implica una superioridad tecnológica abrumadora. Estas naves serían capaces de viajes interestelares e interdimensionales, equipadas con armamento energético capaz de devastar planetas enteros, como se dice que ocurrió con los mundos liranos y con el antiguo planeta Maldek en nuestro propio sistema solar.
La ingeniería genética es, quizás, la piedra angular de la tecnología draconiana y su herramienta de conquista más distintiva. Refleja su obsesión con la pureza de la sangre, el control de la evolución y la jerarquía biológica. Su principal método de infiltración en otras civilizaciones se logra a través de la creación de híbridos reptil-humanoides. Se describe cómo los reptilianos secuestraban humanos en la Atlántida para este propósito, creando una quinta columna de seres de apariencia humana, pero de lealtad draconiana, que debilitaría a la civilización desde dentro. Esta teoría se extiende hasta la actualidad, postulando que las élites gobernantes de nuestro mundo son estos mismos linajes híbridos que mantienen su poder a través de generaciones, controlando el planeta desde la sombra. La capacidad de manipular el ADN abre la puerta a la creación de armas biológicas específicas para cada raza, o, de manera más aterradora, a la creación de supersoldados. La investigación militar moderna sobre la modificación genética para mejorar las capacidades físicas y cognitivas de los soldados puede ser vista como un eco contemporáneo de esta antigua tecnología draconiana. Un soldado genéticamente modificado, sin miedo, con fuerza y resistencia sobrehumanas y lealtad incondicional, sería el guerrero perfecto para el imperio. En el extremo más especulativo, pero temáticamente coherente de la tecnología draconiana, se encuentra el concepto de Black Goo, o limo negro. Este material se describe como una sustancia nanomolecular, a menudo líquida, que parece poseer una forma de inteligencia artificial, o, como mínimo, ser programable. Se dice que el Black Goo es un agente mutagénico capaz de reescribir el ADN de cualquier organismo con el que entre en contacto. Las representaciones en la cultura popular, como en algunas películas de ciencia ficción, muestran cómo esta sustancia puede transformar la vida biológica en formas de vida xenomórficas y hostiles, sirviendo como un arma de terraformación o asimilación biológica. Es una plaga inteligente. La naturaleza programable y autoorganizada del Black Goo lo vincula directamente con la inteligencia artificial. Podría ser una forma de IA líquida, una nanotecnología que actúa como un virus, infectando sistemas biológicos y tecnológicos por igual para subsumirlos a la voluntad de la conciencia de la colmena draconiana. La tecnología draconiana, por lo tanto, no es simplemente un conjunto de herramientas externas, sino una extensión directa de su propia naturaleza biológica y su filosofía imperial. Su ciencia no busca comprender el universo, busca consumirlo. Desde sus naves estelares hasta sus armas genéticas y el asimilador Black Goo, cada invención está diseñada para un propósito: la expansión, el control y la transformación de toda la vida en una extensión del propio imperio draconiano. La historia de la Tierra, según el corpus de conocimiento presentado por estos autores, no puede entenderse como un desarrollo aislado. Los mitos de continentes perdidos y civilizaciones primordiales como Lemuria y la Atlántida son reinterpretados como capítulos cruciales en una guerra galáctica de eones de duración entre el expansionista Imperio Draconiano y las fuerzas aliadas de la Federación Galáctica. El conflicto seminal, que da origen a la narrativa galáctica, es la guerra entre el Imperio Draconiano y las civilizaciones humanas del sistema estelar de Lyra. Según estas crónicas,
los liranos representaban la primera gran expansión de la humanidad en la galaxia. Su aniquilación a manos de los draconianos no solo fue un acto de conquista, sino una declaración de intenciones. La raza reptiliana no toleraría el surgimiento de un poder mamífero rival. Este genocidio provocó la diáspora lirana, esparciendo a los refugiados humanos por las Pléyades, Sirio y otros sistemas, y sentó las bases para la creación de la Federación Galáctica como un pacto de defensa mutua contra la amenaza draconiana. La Tierra se convirtió en el siguiente gran escenario de este conflicto. Se relata que los reptilianos, bajo el control draconiano, colonizaron el vasto continente del Pacífico conocido como Lemuria. En respuesta, la Federación Galáctica tomó una medida estratégica. Enviaron a la Tierra a los Atlantes, una raza de refugiados liranos altamente avanzados y de naturaleza guerrera que se habían establecido en las Pléyades. Los atlantes fundaron su civilización en un continente en el Océano Atlántico y, actuando como una fuerza de choque de la Federación, lanzaron un ataque devastador contra la Lemuria ocupada por los reptilianos. La guerra fue tan cataclísmica que, según estas crónicas, culminó con el hundimiento del continente de Lemuria, obligando a los reptilianos supervivientes a refugiarse en bases subterráneas. Otras perspectivas añaden otra dimensión crucial al conflicto galáctico: las guerras de Orión. El relato aquí no se centra en la conquista territorial, sino en el control de un portal interdimensional de importancia estratégica ubicado en la constelación de Orión. Esta guerra por los cielos fue librada entre una confederación galáctica y las fuerzas draconianas. Este enfoque resalta que la guerra no era solo física, sino también dimensional. El control de estos portales permitiría a una facción dominar el viaje y la comunicación a través de las dimensiones, otorgando una ventaja decisiva. La tecnología Atlante, que según varias fuentes se basaba en cristales y en la manipulación de portales energéticos, haría de la Atlántida un objetivo estratégico de primer orden para ambas facciones. Tras su derrota en Lemuria, los draconianos cambiaron de táctica, pasando de la confrontación directa a la subversión encubierta. Según se cuenta, los reptilianos supervivientes, utilizando sus habilidades de cambio de forma, se infiltraron en la sociedad atlante, crearon linajes híbridos y corrompieron gradualmente a la élite gobernante, sembrando la discordia, el elitismo y el materialismo, desviando a la civilización de su propósito espiritual original. Esta infiltración explica la divergencia filosófica. La Atlántida, inicialmente un bastión de la Federación, con una filosofía de servicio a otros, fue corrompida hacia el modelo draconiano de servicio a sí mismo. Esta corrupción ideológica la puso en conflicto directo con las civilizaciones remanentes de la esfera de influencia lemuriana. La guerra que siguió, descrita como una contienda que involucró armas de un poder inimaginable, llevó a la destrucción de ambas civilizaciones. Desde la perspectiva draconiana, este fue un resultado ideal. Dos de los mayores bastiones de sus enemigos en la Tierra se aniquilaron mutuamente, dejando el planeta vulnerable para la siguiente fase de su plan. Los mitos de Lemuria y la Atlántida, por lo tanto, no son historias de dos civilizaciones separadas, sino actos interconectados en el gran drama de una guerra galáctica librada en suelo terrestre. El acto central de la era postdiluviana fue la ingeniería genética de Homo sapiens,
un evento que también fue un acto de guerra por delegación. Aquí es donde entra en juego el arquetipo del águila y la serpiente, representando a las facciones Anunnaki, influenciadas por los poderes galácticos superiores. La facción del águila, draconiana, Enlil, modificó a los homínidos primitivos con el único propósito de crear una raza de trabajadores esclavos, los Lulús, para extraer oro. Su objetivo era un orden mundial jerárquico y autoritario. La facción de la serpiente, Federación Enki, aunque participó en el proyecto, tenía una agenda oculta. Enki y sus aliados introdujeron secretamente secuencias de ADN adicionales en nuestro genoma, una chispa divina, un potencial latente para la conciencia superior. Fue una puerta trasera genética para que la humanidad con el tiempo pudiera despertar. La historia bíblica de la serpiente en el Edén es vista como una alegoría de esta acción de Enki, desafiando el mandato del dios autoritario de mantener a la humanidad en la ignorancia. Cuando los Anunnaki se retiraron del contacto abierto, la agenda draconiana no desapareció. Fue perpetuada a través de linajes de sangre híbridos y las sociedades secretas que estos fundaron, a menudo llamadas la Hermandad Babilónica o los Illuminati. Se postula que estos linajes han mantenido el control del poder a lo largo de la historia, manipulando las instituciones clave de la sociedad. La historia humana, desde esta perspectiva, es la historia de esta guerra encubierta, donde los grandes conflictos y las religiones autoritarias son manifestaciones de la agenda águila draconiana, mientras que los movimientos de despertar espiritual y las escuelas de misterios son impulsados por la herencia de la serpiente Federación. La narrativa sobre el imperio draconiano, sintetizada a partir de estas crónicas esotéricas, trasciende una simple historia de el alienígena malvado. Se presenta como un complejo y coherente mito cosmogónico para nuestra era, una epopeya que busca dar sentido a la historia humana, al sufrimiento y al potencial latente de nuestra conciencia. Es, en esencia, una advertencia sobre el abuso del poder, la tecnología y la conciencia, y un llamado a la acción para la humanidad que hoy se encuentra en una encrucijada existencial. El tema central que emerge de este análisis es la existencia de una guerra invisible. El principal campo de batalla no es el espacio físico, sino el reino de la conciencia. Los métodos de control draconianos, la promoción del miedo a través de los medios, la división social a través de la política, el materialismo a través de la economía, la supresión del conocimiento antiguo y la distorsión de la verdad histórica están meticulosamente diseñados para mantener la conciencia humana en un estado de baja vibración. En este estado de miedo y separación, la humanidad es más susceptible a la manipulación, más fácil de controlar y, según algunos relatos, genera la energía negativa de la que estas entidades se alimentan. Las estructuras de poder globales, desde los sistemas financieros basados en la deuda hasta las religiones dogmáticas y los medios de comunicación convencionales, son vistas como las herramientas de este sistema de control.
Frente a esta agenda de subyugación, las fuentes proponen una clara y poderosa estrategia de liberación. El contraataque no es militar, sino espiritual. Implica un despertar a esta historia oculta, un recordar quiénes somos realmente y de dónde venimos. El camino hacia la soberanía pasa por elevar la conciencia individual y colectiva a través de la práctica del amor incondicional, la compasión, la búsqueda de la unidad y el coraje de buscar la verdad interior más allá de las narrativas que nos han impuesto. Al hacerlo, la humanidad puede cambiar su propia frecuencia vibratoria, volviéndose inmune a la manipulación basada en el miedo y reclamando su poder espiritual inherente. En última instancia, esta narrativa sitúa a la humanidad en el centro del conflicto cósmico. Lejos de ser meras víctimas pasivas, los seres humanos son presentados como los poseedores de una herencia genética única y poderosa, una mezcla explosiva de potencial de esclavo y divinidad latente. La elección que la humanidad haga ahora, continuar en el camino de la división y el miedo, sirviendo inadvertidamente a la agenda draconiana del servicio a sí mismo, o despertar y abrazar conscientemente una filosofía de unidad y amor del servicio a otros, determinará no solo nuestro propio destino, sino que podría inclinar la balanza en una guerra que ha durado eones. Las crisis globales actuales, por lo tanto, no son vistas como eventos aleatorios o meros fracasos políticos. Son las convulsiones finales de un viejo paradigma de control que se resiste a morir y los dolores de parto de una nueva conciencia humana con el potencial de reclamar su soberanía y tomar su lugar legítimo en la comunidad galáctica. Y así, tras viajar por los corredores oscuros del tiempo y los campos de batalla de las estrellas, llegamos a la conclusión de esta crónica, que es, en verdad, el principio de nuestra propia historia. La saga draconiana, con toda su sombra y su poder, no es un relato para infundir desesperanza, sino para encender una llama, la llama del discernimiento, del coraje y del recuerdo. Nos enseña que la tiranía más grande no es la que se impone con cadenas de hierro, sino con cadenas de miedo y de ignorancia. Y que la libertad más auténtica no se gana en un campo de batalla externo, sino en el territorio silencioso de nuestro propio corazón. La historia de los draconianos y su conflicto con la Federación de la Luz es el gran arquetipo de la dualidad que cada uno de nosotros enfrenta en su interior. La voz del miedo contra la voz del amor, el impulso de controlar contra el deseo de cooperar, el ego que busca separarse contra el alma que anhela unirse. La guerra galáctica en última instancia se libra dentro de ti. Si este viaje, a través de los ecos de un imperio estelar, ha resonado en lo más profundo de tu ser, si ha despertado preguntas que creías dormidas, si ha encendido una chispa de indignación o de reconocimiento en tu alma, te invito a honrar esa sensación. No es una casualidad, es el llamado de tu propia soberanía, el rugido silencioso de tu herencia divina que se niega a ser olvidada. Te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia, suscribiéndote a este canal. Juntos,
Como una familia de almas despiertas, podemos continuar desvelando los misterios de nuestro pasado para iluminar y co-crear un futuro de libertad. Gracias, de corazón, por acompañarme en esta travesía sagrada a través de la sombra. Que la crónica del Imperio Draconiano sirva no como una profecía de condena, sino como un mapa de las trampas que debemos evitar. Que nos inspire a cuestionarlo todo, a buscar la verdad en nuestro interior y a recordar siempre que llevamos en nuestra sangre la herencia de las estrellas y el poder de la tierra. Llevamos en nosotros el potencial tanto para la tiranía como para la trascendencia. La historia de los draconianos no es solo una historia sobre un imperio que busca controlar la galaxia. Es una historia sobre el imperio del miedo que busca controlar tu corazón. Y su mensaje final es una elección. Una elección entre la sumisión y la soberanía, entre la división y la unidad, entre el olvido y el recuerdo. La elección es nuestra, ahora y cada día. Que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos, y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana, de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta, compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos.